Bienvenidos amigos a otro episodio de Entrevistas en la Mira. En la entrevista de hoy tengo un invitado que no necesita mucha presentación, ya que él es un periodista ampliamente conocido y de una larga trayectoria. No solo en su país natal, Venezuela, sino en todo el continente. Ha sido Premio Nacional Venezolano de Periodismo y ha transitado de manera exitosa por múltiples medios de comunicación. Es también muy conocido por ser polémico e incisivo en sus entrevistas. Lo sé porque me ha entrevistado a mí. Y hoy me toca pues colocarlo en la mira. No hay persona en la historia reciente de Venezuela que Napoleón Bravo no lo haya entrevistado. Yo lo llamaría el Larry King de Venezuela. Hombre, todo el mundo ha pasado por el micrófono y por las preguntas y comentarios de Napoleón Bravo. Yo lo recuerdo de adolescente, en su época de radio. Desde los 18 años estoy escuchando yo en Radio Capital a Napoleón Bravo. Luego terminé viéndolo por televisión y ahora termino viéndolo en internet. Y esa es precisamente la esencia de la entrevista de hoy. Porque yo quiero conocer de un periodista que ha transitado exitosamente por estas transiciones de los últimos 50, 60 años. Y conocer sus experiencias y cómo él ha visto el flujo de la información, de la comunicación a través de esta evolución. Primero él agarró la cola de la radio, aunque no es un veterano de los comienzos de la radio, pero sí en un momento dado estaba detrás del micrófono radial y alejado de las cámaras. Y hizo una transición difícil, que es pasar a estar enfrente de la cámara. No todas las personas de radio pudieron hacer esa transición. Y ahora se inaugura como youtuber. O sea, ahora no solamente está enfrente de la cámara, sino al mando del tablero del control. Actualmente mantiene un sitio de internet, un canal de YouTube de más de 100.000 suscriptores, lo cual es un reflejo de la calidad del material y de las entrevistas que él produce diariamente, porque el hombre trabaja, y me consta, brutalmente, ¿no? Es un duro, como decían antes, es un duro de los medios. Entonces, bueno, Napoleón, bienvenido a este programa de Entrevistas en la Mira. Bueno, muchísimas gracias, gracias por esa presentación. Y a mí, sí, okay, que he hecho muchas cosas, sí, que empecé, no en la radio, por cierto, empecé en el teatro universitario de la Universidad Central de Venezuela, con una recopilación de las obras de Shakespeare que hizo José Ignacio Cabrujas, se llamaba Yo, William Shakespeare. Y de ahí pasé a buscar un espacio en una emisora de radio y buscar un cliente para comprar ese espacio. Y fue una emisora que estaba en el último lugar en ese momento y se llamaba Radio Cultura, fundada por un gran radiodifusor, uno de los fundadores de la televisión venezolana, como es Gonzalo Veloz Mancera. Y tuve una gran suerte porque después de tocar puerta tras puerta, tras puerta, tras puerta, tras puerta, tras puerta, en el centro de Caracas, donde creía que iba a conseguir al cliente, decido ir, pues, vamos a ir al este. Pero esos clientes del este tienen mucha plata y no van ¿cómo se llama? No van a invertir en una hora en una emisora que no tiene rating un sábado en la tarde. Oh, sorpresa para mí. El primer edificio que se veía en la entrada de Sabana Grande, del lado de la Plaza Venezuela, era General Electric. Y ahí me metí. Ellos se entusiasmaron con la idea del programa porque era la música que luego se llamaría la invasión británica. La emisora le debía mucho dinero a General Electric y entonces dijeron, bueno, esto es una forma de cobrarle a la emisora, porque no creo que vamos a cobrar. Y entonces a mí me daban un platal, por cierto, que yo decía, bueno, pero si yo estoy empezando y gano esto, ¿cuánto ganará Renio Tolina? ¿No? O sea que empecé con suerte. Luego fui gran amigo de Reni. De hecho, yo digo que tengo varios padres y varias madres en el mundo a lo largo de mi vida y uno de ellos es Reni. ¿Ya eras periodista cuando empezaste en la radio o tus estudios de periodismo vinieron después? No, estaba estudiando filosofía y letras. No miento,
Estaba estudiando física y matemáticas Ah, esa parte no la sabía, Napoleón. en la escuela de física y matemáticas, pero cada vez que iba a empezar una clase, pues llegaban a darnos un speech, paraban la clase, hay que ayudar a los presos políticos, este gobierno, hasta que un día yo me harté y le dije, bueno, pero entonces vamos nosotros a la cárcel a ver si allí nos dejan por lo menos que nos den la clase, porque no esperan que termine la clase para pedir por los presos políticos. Se formó un escandalazo y entonces me tuve que ir. Y me metí, creo que después fui claro, a filosofía, no, a filosofía y letras. ¿Ok? Allí estábamos empezando, entre otros, Soledad Bravo y yo. Después nos hicimos grandes amigos, Soledad no en ese momento. Nada, así empecé. Y me dijeron, fui a OVE, y mira, la verdad que esto es un fastidio. La universidad yo siento que es como estar en el colegio, que lo que hay que aprenderse son cosas de memoria, ¿no? Pero no razonar, no discutir. El único profesor que a mí me gusta ahí es Santiago Magariño, que por lo menos él habla y participa y, ¿cómo se llama? Pero es que hay uno que yo llamo Forro de Urna, que era el de literatura venezolana, que yo lloraba del aburrimiento, y tenían unas tarjetas amarillentas de los años que llevaban con esas tarjetas. Eso era antes de la famosa renovación universitaria. Recuerdo que estábamos ensayando yo, William Shakespeare, cuando el allanamiento, uno de los muchos allanamientos que tuvo la Universidad Central de Venezuela hasta el día de hoy, ¿ok? Y tuvimos que salir, creo que salimos por una salida que muy poca gente conoce, por las acacias. Ya, yo la recuerdo, más de una vez salí yo de ahí también. Yo esa sola evadiendo los gases lacrimógenos. Mira, ya en qué momento tú sabes o tienes la certeza de que tú vas a hacer tu vida profesional en los medios de comunicación. Desde pequeño. ¿Sí? Desde muy pequeño, porque... ¿Tú eras el que daba la noticia en tu casa? Más o menos. Vivía en la parte más alta en la calle más alta, al lado de San José, prácticamente, de San Bernardino. Y en el garaje, yo hice un club que se llamaba el Club de los Amigos con mis amigos, con mis vecinos y con uno de mis compañeros del colegio La Salle de la Colina, donde estudié primaria. Y ahí hacíamos piñatas, hacíamos obras de teatro y demás, pero paralelo a eso yo jugaba, porque en la casa había unas ventanitas así, pequeñas. Entonces yo jugaba que ese era un canal de televisión. ¿Qué cosa es la vocación? Y los domingos, cuando mis padres iban a la playa, yo me quedaba en la casa para competir con Eduardo Morel, porque entonces toda la tarde yo lo que hacía era como si fuera un disc jockey, hacer un programa y ponía la música y ponía este disco y el otro. Y de hecho, para mí, tanto Eduardo Morel como Clemente Vargas Jr. de Radio Caracas Radio, por un lado, como un disc jockey chileno, que era el más famoso, por cierto, no solamente en Chile, sino en España y en varios países, llamado Raúl Matas. Mi programa de toda la vida, que se llama Gente en Ambiente, lo mejor de nuestra vida, está dedicado a ellos. Fíjate, tú también tuviste una etapa estelar, digamos, de la época de los famosos disc jockeys venezolanos, con la Radio Capital, que en esa época dominaba el segmento de mercado de adolescentes, ¿no? Y era la época donde uno aprendía mucho de los cantantes y de sus canciones. No era nada más decir o anunciar, le voy a poner tal disco, sino que yo lo recuerdo a todos ustedes, a Iván Locher, todo el Capidoncela, toda esa gente que trabaja ahí en Capital, informaban. Y tú tuviste también, me has contado en varias oportunidades, el chance de entrevistar a muchos artistas extranjeros que fueron a Venezuela en esa época. ¿Qué anécdotas tienes tú de esa época que valga la pena contar, que sea simpática, de alguien internacional que visitó Venezuela y tú tuviste la oportunidad de conocerlo personalmente? Bueno, entre otros, la cantante que estaba de moda en toda Europa y en América Latina. Miriam Makeba. No, eso fue mucho después. Se llamaba Rita Pavone, ¿no te acuerdas de Rita Pavone? ¿Cómo no? Ganadora del Festival San Remo, algo así, ¿no? Ganadora de número 1 por años con cada cosa que cantaba. Ella fue contratada por Enzo Morera para el programa de Renio Tolino. Ella vino con su marido, que además era su manager, ¿no? Y
ella decidió que el marido tenía que cantar con ella. Pero ella dijo, no, 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 no. Tú vienes aquí a cantar las canciones que se pegaron en Venezuela, te contraté a ti, ¿no? Digo, no, tiene que ser mi marido. Entonces vamos a hacer lo siguiente, no trabajas conmigo. Y Enzo se lo vendió a Venevisión. Venevisión me estaba lanzando en ese momento, no sabía si como animador o como galán de telenovela. Sí, también incursionar. Sí, bueno, habiendo tenido esa experiencia en teatro. Sí. Bueno, es que yo hice bastantes obras de teatro, algunas obras de teatro. Y tanto en el teatro como teatro en televisión, en el Canal 5 y en Venevisión, porque estaban lanzando junto conmigo a Adita Riera. Pero a mí no me gustaban las telenovelas, te confieso. Y entonces, ¿Y tú eras galán o villano? ¿Tú eras galán o villano? Es más, en el Canal 8 hice una con Regina Alcover, que era la actriz de moda en ese momento, una actriz peruana, que venía de triunfar en México con El Profesor Aldao, una telenovela que tuvo mucho éxito en México. Entonces la contrató el Canal 8 para que yo era el galán. Y el villano era Eduardo Serrano. Pero a mí me dijeron que eso iba a ser una comedia y por eso acepté. Pero no fue una comedia, sino un dramón. Y entonces como al mes yo le dije, mire, yo no sigo aquí porque ustedes me dijeron que era una comedia y esto es un dramón. Además a mí me citan a las 12 del mediodía y yo llego a las 12 del mediodía, no ha llegado nadie y empezamos a grabar a las 4 y 5 de la tarde. Yo no sirvo para hacer eso. Yo no quiero hacer esto. Y entonces eso fue. Pero sí hice el Gran Teatro que creo que era los domingos en Venevisión, pero no, y en el Canal 8 inclusive yo hice varias adaptaciones. ¿Y no hiciste cine? ¿Nunca hiciste una película? Sí, hice una película también como galán que se llamaba La Imagen, que se ganó un premio en un festival en un pueblo de España, no sé cuál, uno de esos festivales que hay. La Imagen, que era una historia real de el hijo de un dirigente ADECO en ese momento. Ahí estaba, entre otros, que yo recuerdo, María de Lourdes Debonis, la música y actuación también, porque estaba Trino Mora, estaba también, ya varios, vale, no me acuerdo. Ahí está, eso se estrenó en el cine Broadway de Caracas, esa película. Creo recordar en una de nuestras múltiples conversaciones que tú me hablaste de tu gran pasión por, creo que era Gina Lamborghini o algo así. No, sí. Se te olvidó el nombre. Yo recuerdo que tú una vez me dijiste. Era en esa época, bueno, una de las mujeres más atractivas que había en la televisión. Bueno, Gioia Lombardini, ¿no es? Gioia Lombardini. Es más, ella sí fue gran amigo de ella. Pero mi primer gran amor, ¿no?, de televisión, que por culpa de ella empecé a fumar, porque ella anunciaba 2 marcas diferentes de cigarrillos, cosa que después lo prohibieron. Ella empezó en el primer programa que tuvo éxito en la mañana, temprano, en televisión, que lo hizo Reni. Mucha gente no recuerda que Reni hizo un programa, Lo de Hoy se llamaba. Y entonces ese programa comenzaba, ellos supuestamente en una ventana, y salía Laura Olivares, que fue mi primer amor de televisión, y Lolita Sacristán. Entonces salían ellas dos diciendo, buenos días, y se aparecía Reni y decía, buenos días. Ella decía, lo de hoy va a comenzar un programa entretenido con variadas atracciones, y salía Reni. Y con Reni, Otolina, buenos días. Entonces, ese fue mi primer amor de televisión. Pero yo nunca me había acercado a ningún canal de televisión, para empezar, porque no podía, porque era menor de edad y quedaba muy lejos de la casa. Pero tanto con Susana Duigin, que me escapé una vez del colegio que quedaba al lado de Venevisión, el colegio de la Salle de la Colina, para verla, y después nos hicimos grandes amigos y teníamos unas tardes maravillosas. Nos abrían un restaurante para que nosotros disfrutáramos del atardecer de Pampatar, que es algo espectacular, con Susana Duigin. Pero Gioia Lombardini tenía en ese momento un programa infantil. Yo tenía un primo menor, mucho menor que yo,
¿no? Que le gustaba el programa de comiquitas de Gioia Lombardini, y yo aproveché el Benemaratón. ¿Te acuerdas de los Benemaratones? ¿Cómo no? Yo esperaba El que Gioia Benemaratón. apareciera en el maratón y me agarraba a mi primo, vente Carlos, vamos a ir al Benemaratón, y me lo llevaba al Benemaratón. Y entonces, en lugar de sentarse al lado de Gioia Lombardini, él, que era el niño, me sentaba yo, ¿no? Pero y después nos hicimos grandes amigos, yo, pero muchos años después. ¿Quién te lleva a la televisión? ¿Quién te dice un día, mira, deja esa radio y vente que tú tienes capacidades para la televisión? ¿Y dónde? ¿Qué canal? Tenía capacidades para la televisión para yo entrar. Cuando ya estaba empezando, Reni fue uno que se me acercó, decía Reni, para felicitarme, porque estaba en radio, no en televisión. Y me dijo, qué bien lo estás haciendo, Napoleón. Y lo voy a decir, de hecho lo dijo varias veces, si alguien me va a sustituir, ese eres tú y solamente tú. Caramba. Y varias veces en televisión. Pero, ¿quién me llevó? Yo sé que después que cierran Radio Cultura, porque la venden, yo quedo fuera de la radio, ¿okay? Y va a haber una obra de teatro donde yo era protagonista con Carmen Mesuti, llamado Las veces del Acuario, que fue un éxito, el primer gran éxito de José Gabriel Núñez. Y Capi Doncella sube a felicitarme. Yo no lo conocía de nada, luego nos hicimos grandes amigos y tuvimos grandes peleas también, ¿no? Ese no es el de la experiencia psicotomimética. Bueno, eso vino después. Yo primero tuve la Popanov musical, y entonces va a felicitarme y no sé cómo sale en la conversación allí después de la obra, que yo le digo que, bueno, a mí lo que me gusta es la radio, porque esto de estar actuando, estar 2, 3 meses aprendiéndome una obra para estar 3 semanas, ¿no? Repitiéndola todos los días y después desaparece y tengo que aprenderme otro más, y lo que me cuesta aprenderme de memoria las obras, que a mí lo que me gusta es la radio, lo que me gusta es la música, porque la música, ¿no? Era lo que me acercaba. Yo tuve que vivir 3 años fuera de mi país y descubrí que yo era de un país, ¿no? Ese país era un país lleno de color, lleno de sabores, llenos de playas hermosas y de gente maravillosa. Y de diversidad. ¿Ah? De diversidad, de una gran diversidad de gente y de pueblos y de inmigrantes. Claro. Y yo escuchaba allí a Eduardo Morel todas las tardes, media hora, se llamaba Discomanía, mientras, ¿cómo se llama? La merienda era churros con chocolate. Wow. Y Eduardo Morel se encargó porque era un programa de media hora que se escuchaba en la cadena más importante española, que es la cadena SER, sigue siendo de las más importantes, media hora, y se escuchaba en toda España, y él es quien impone, a través de su programa, los artistas venezolanos, y otros que no eran venezolanos, pero nacieron en Venezuela, pero él decía que eran venezolanos, como Enrique Guzmán. Enrique Guzmán nació en Caracas, nació en no sabía. Sí, porque sus padres trabajaban, no sé si en la embajada o en el consulado de México. Él nació en Venezuela, pero lo inscriben en el consulado de México. Claro, claro. Pero él nació en Venezuela y tiene un gran cariño por Venezuela, hemos hablado muchas veces. Es más, yo tenía un programa en Radio Capital, creo que era al mediodía, que creo que en la FM, o en Radio Capital, la AM, ¿no? Donde llevaba artistas, pero les daba sorpresas a los artistas, ¿no? Los ponía, y una de las sorpresas, uno fue a José Luis Perales, que fue muy hermoso ese programa, pero en el caso de Enrique Guzmán, lo puse a hablar con la mujer que lo cuidaba cuando era pequeño en Venezuela. Lo puse a hablar con la mujer, con la ex mujer, y incluso uno de los programas hermosos que me dice que hable de la gente, de los artistas que conocí. Bueno, en el caso de Chelique Sarabia, creo que lo he contado varias veces, y su famoso Ansiedad. Esa canción, me dice Chelique, que la compuso porque estaba muy deprimido, era estudiante, él venía del Oriente, había dejado la novia que tanto quería en el pueblo del Oriente y se fue a estudiar en la Escuela Técnica Industrial de Caracas, y estaba deprimido todo el tiempo, primero porque era muy introvertido y luego, bueno, dejó sus querencias en su pueblo, no solamente por la novia, sino por amigos, por donde había crecido, por sabores, colores y demás.
Y entonces estaba caminando por el centro de Caracas y en el cine principal, o en el México, uno de esos dos, que eran los que ponían México y otro más, que eran los que ponían siempre películas mexicanas. ¿Sí? Y entonces estaban poniendo Ansiedad con Libertad Lamarque. Él se metió a ver Ansiedad con Libertad Lamarque, debe haber llorado mucho, como con todas las y ahí la que faltaba era Sara García. Y salió con una gran ansiedad del teatro. Entonces, cuando salió de ver la película, empezó y se inspiró en esa película para componer la famosa Ansiedad. Cuando yo lo entrevisto a él, que lo llevo al estudio, entre otras sorpresas que le doy, es que le pongo a hablar con Libertad Lamarque. Y entonces Libertad Lamarque se entera que la famosa Ansiedad, que a ella le gusta muchísimo, o le gustaba porque murió, en parte ella es una de las inspiradoras de Ansiedad. Y Chelique emocionado y demás cuenta. Otro artista, bueno, el caso de José Luis Perales, que fue cuando primera vez él cuenta que la famosa canción ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Que los malpensados todos en el mundo entero juraban que estaba hablando de su... ella por el amante de la mujer. No, fue el primer novio de la hija adolescente de Perales y quien inspiró esa canción. Lo pusimos a hablar con sus profesores de allá en España, con un montón de gente, porque yo tenía en ese momento una productora excelente. ¿Cuál era? Nexia Aldana, creo que era. Si no era Nexia Aldana, era Yadira Novellini. Una de las dos excelente que si tenía que levantar una montaña, levantaba la montaña y debajo de la montaña aparecía esa persona. ¿Alguna vez entrevistaste a Manzanero? Armando Manzanero. Yo lo entrevisté, hablé muchas veces en persona con él. Y tengo un cuento que Ángela, escuchando a Manzanero, me decía, ¿te das cuenta? Qué bellas cosas le dice a su mujer. Estás escuchando esas letras y tú ni la cuarta parte de lo que dicen. Entonces yo veo, mi chico Manzanero, cuando componen todas esas canciones te inspiras en tu mujer, en un amante, en quién te inspiras, en una muchacha bella, en una en una actriz que conoce, en quién te inspira. No, yo tengo que componer una canción y empiezo a escribir, ¿no? Entonces yo le digo a Ángela, pues te voy a decir lo que me dijo. Me dijo esto, y estuvo como 2 horas sin hablar. No crees que Manzanero me dijo. Entras a la televisión y cambia tu rol de principal, ¿cómo diremos?, conductor de entretenimiento y pasas a ser uno de los grandes entrevistadores de la televisión venezolana. En la televisión, si mal no recuerdo, en un programa absurdo, por el título. Era en el canal 5 de la televisora nacional y se llamaba El Noticiero de las Generaciones Futuras. Es decir, un noticiero hecho para gente que no había nacido, porque las generaciones futuras evidentemente no han nacido todavía. Entonces yo le decía a la productora, que no me acuerdo quién era, pero este nombre es absurdo. ¿Okay? Yo entro aquí porque me interesa aparecer en televisión, aunque no es, me gusta mucho más la radio en ese momento. Digo, pero este noticiero es absurdo. ¿Okay? Y entonces aprovechaba para presentar artistas. Y en esa época, que creo que era el primer gobierno de Caldera, todo artista internacional... El 1 por 1, ¿no? No, y tenía que... el 1 por 1 es de Carlos Andrés Pérez. Tenía que actuar gratis, ¿okay? O en la televisión nacional o en una plaza pública, es decir, gratis al pueblo de Venezuela. Y llegó un asturiano que llegó a los primeros lugares, que todavía canta y que canta con su mujer Ana Belén, que es extraordinaria actriz y cantante, especialmente una canción que te recomiendo, Yo también nací en el 53 o el 52, que es conmovedora, llamado Víctor, no es Víctor Manuel, Víctor algo, no me acuerdo ahora. Y entonces digo, yo voy a entrevistar, vamos a llevarlo a entrevistar. Oscar Llanes era el director del México, por eso me acuerdo que era Caltena, su primer gobierno.
Y entonces él era un cantante de protesta, creo que estaba de moda. Entonces yo digo, vamos, yo lo voy a entrevistar, voy con la gran noticia a Oscar Llanes, mira, conseguí a Víctor Manuel para nosotros, lo voy a poner afuera, que se vean los ranchos, porque es, ¿cómo se llama? Un cantante de protesta. Y Oscar Llanes me mira y me dice, Napoleón, este es el canal oficial. Aquí hay un detallito. Rancho. ¿De dónde sacas tú que hay rancho? Oscar tuvo unas salidas extraordinarias siempre, porque fue siempre un personaje. Bueno, tú tienes un cierto experiencia lidiando con dictadores, porque tuviste la oportunidad de entrevistar a Pérez Jiménez y de entrevistar a Fidel Castro, un dictador de derecha y uno de izquierda. Yo creo que esas entrevistas te valieron una serie de reconocimientos porque fueron particularmente difíciles y además polémicas, ¿no? ¿Qué experiencia, qué anécdotas tienes de esas conversaciones que tuviste Pérez Jiménez no quería que yo lo entrevistara. Yo lo logro entrevistar gracias. Yo te he hablado de padres y madres que he tenido. Una de ellas es Rosalía Romero, que todos los días me acuerdo de ella, que fue muy amiga de Pérez Jiménez en el momento en que Pérez Jiménez estaba mal, que estaba preso, ¿no? Es cuando realmente se conocen los verdaderos amigos, no cuando estás en el poder o cuando estás triunfando. Y Pérez Jiménez me dice, bueno, yo le voy a dar 10 minutos, máximo 20 minutos, porque le habían dicho, un periodista, por cierto, de la Sociedad, le había dicho que yo era muy grosero, que no se dejara entrevistar por mí. Cosa que yo no era grosero. Yo trato de preguntarle a la gente no lo que quieren, lo que sus seguidores conocen, ¿no? Sino lo que piense, que hagan el programa para la gente que o no conocen el personaje o están en contra del personaje. Y entonces todo el mundo está interesado, los que lo siguen y los que no lo siguen. Entonces yo le dije, mire, yo no le voy a hacer entrevistas a usted, una entrevista. Primero, yo no soy grosero. Segundo, yo voy a hacerle las preguntas no que quieren escuchar sus seguidores, necesariamente. Porque sus seguidores están de acuerdo con todo lo que usted dice. Pero la gente que no lo conoce o que no entendió lo que usted estaba haciendo, ¿okay? Y que escuchan lo que dicen sus enemigos, que son bastantes, le digo, bueno, esa gente se merece que usted también les hable. Ahora, eso sí, que usted quede bien o que quede mal no depende de mis preguntas, depende de sus respuestas. ¿Ok? Entonces no me dio 20 minutos, se quedó conmigo 3 días, igual que Jorge Luis Borges. Yo estuve 3 días con Jorge Luis Borges y 3 días con Marcos Pérez Jiménez. Terminamos abrazándonos y demás. Luego, pero más anécdotas tengo con Fidel Castro, porque era la época en que Fidel Castro quería reencontrarse con el dinero venezolano. Creo que era el primer año, no, era Carlos Andrés Pérez el presidente, creo, uno. Bueno, lo cierto es que yo entrevisto a varios en Cuba, entre ellos el que denunció los satélites soviéticos en Cuba, entrevisto a varias personas. Y pido la entrevista con Castro, que me la consiguen Norberto Hernández y Pedro Gómez de la Embajada de Cuba en Venezuela. Estaban muy interesados en acercarse a Venezuela, más porque había un gran distanciamiento desde la época de Betancourt. Y Castro siempre ha tenido en vista y lo logró apoderarse de Venezuela. Así es. No, sin un solo tiro, por cierto. Sí. No pudo hacer infiltrándose en la guerra. Se la regalaron, pues. Sí, unos apátridas. Entonces, yo voy y le hago una entrevista, ¿ok? Ellos algo sospechaban al final, porque... te apuntaron, ya te tenían en la mira. Fidel Castro quería anunciar, ¿ok?, que podía regresar la colonia cubana, los jóvenes. Entonces había convocado a la gente de la ABC norteamericana,
había convocado varios jóvenes cuyos padres estaban en el exilio y ellos también, y demás. Y había convocado prensa del mundo entero. No nos dijeron nunca qué día iba a ser, ni a qué hora, ni dónde. Solamente que estuviéramos en el hotel. Yo me hice un gran amigo de una de las periodistas de allí, creo que era chilena ella o colombiana, y de repente suena el teléfono en mi habitación, y era ella, y me dice, ¿por qué tú no has bajado si estamos a punto de irnos? Digo, porque a mí nadie me ha llamado. O sea, ellos no querían, al final algo pasó. Entonces yo voy, y cuando me toca, porque previamente a eso nos preguntaron a cada uno de los periodistas, yo creo que fue por eso, nos preguntan, bueno, no, ¿qué le van a preguntar al comandante? Cada uno le decía que daban, y cuando me tocó a mí, yo digo, mire, yo no tengo ninguna pregunta en especial, de acuerdo con lo que él diga le preguntaré. Mentira, yo tenía 3 preguntas especiales que las llevaba desde Venezuela. Y a lo mejor eso fue lo que no les gustó, porque ellos quieren todo planificado. Bueno, lo cierto es que es en el palacio ese de la revolución, del gobierno, no sé cómo se llama, y voy allá y empiezo a conversar con él y empieza la pelea. Porque yo le digo, mire, usted está celebrando los 20 años de la llegada al poder. Por aquí pasó Santiago Carrillo, uno de los hombres claves del Partido Comunista Español, pero también uno de los hombres claves del eurocomunismo. Y una de las premisas del eurocomunismo es que la dictadura del proletariado no se justifica como tal si el proletariado, si el gobierno ya está en el poder, claro, y controla el poder. Usted está celebrando 20 años en el poder. ¿Hasta cuándo usted justifica su dictadura? Vaya. Formó el gran lío que él, que era un tipo realmente muy talentoso y lo demostró, bueno, evade, porque para hablar de populismo y de show y demás, ¿no? Hasta Trump te queda pendejo comparado sí, con... ¿Te parece? Porque Trump es otro que es un showman. Sí, sí. Un showman. No, y para evadir preguntas complejas es un artista, ¿no? Bueno, entonces, ahí no queda la cosa, sino que le pregunto, con motivo del 20 aniversario de esta revolución, usted dice, no dije de esta revolución, sino de la revolución, por aquí pasaron, se realizó el Festival de las Juventudes, ¿no? Y usted aplaudió a todos los diferentes países que vinieron, ¿no? Excepto, si mal no recuerdo, a los yugoslavos. Como usted no aplaudió, el público no aplaudió. ¿Por qué usted no le aplaudió a ellos? Y recuerdo clarito que me impresionó que me haya respondido eso. No entiendo su pregunta. Entonces yo le digo, él entiende perfectamente, porque si algo usted sabe, ¿no?, es de respuestas. Sea en la época de Tito, ¿no?, de la variante socialista de Yugoslavia. ¿No será que los yugoslavos desfilaron con una pancarta? Dejen a los africanos hacer su propia política. Y que usted, como los rusos, según los acuerdos de Yalta, no se pueden meter ni en África ni en América, porque ese es un sector de los otros triunfadores, que son los norteamericanos y los ingleses y los franceses, lo ponen a usted a mandar al pueblo cubano como carne de cañón al África. Esa era la intervención en Angola, ¿no? En Angola, sí. Y el tercero fue por el movimiento eritreo. Lo cierto es que salió eso, evidentemente en Cuba no salió, pero sí salió una parte, porque fue a mí que me dijo el regreso, al principio, el regreso de que podía regresar los jóvenes, los hijos de exiliados. Entonces yo creo que esa parte salió porque cuando yo llego al hotel, se me acerca la gente y me hace así, sin decirme más nada, sino así. ¿Okay? Pero a mí se desapareció a partir de ese día, no solamente el fidelito que siempre me ponían, porque cuando tú llegas te quitan el pasaporte,
lo quitaban, no sé cómo está ahora porque nunca más pude entrar, sino que además no tenía, ya desaparecieron los taxis. Ya no podía ir a ningún sitio sino caminando. Entonces, y con un acompañante del gobierno, ¿no? Que te seguía, ¿no? No tenía acompañante de gobierno ni nada, sino que estaba allí. El tipo, el fidelito que me pusieron, sí esperaba que viniera el almuerzo, que yo estuviera en el almuerzo, para él caminar para que yo lo viera y sentarse bien lejos. Pero para suerte mía, en la embajada de Venezuela en Cuba, la secretaria del embajador había trabajado en Venevisión como secretaria de Ángel del Cerro, que era el segundo hombre de Venevisión, en la época en que Venevisión me estaba lanzando. Y entonces, o sea, años antes. Y entonces yo llamo y digo, mira lo que me está pasando. Y hoy debe salir el avión para Venezuela y me lo están negando. ¿Ok? Dice, espérate que te mando al chofer. Entonces cuando yo iba a la embajada, el embajador de Venezuela en Cuba, que por cierto era piñeruista, cosa que me asombra, porque si alguien es anticomunista era Piñerúa, y antifidelista era Piñerúa, muy diferente de Carlos Andrés, sí, que se llevaba bien con Fidel Castro. Me dice, usted es un grosero, ¿cómo se le ocurre hacerle esas preguntas? Que a mí me avergonzaron, que me fui del palacio cuando... Eso te lo dijo el embajador venezolano. Entonces yo le dije, usted es un pésimo defensor de nosotros los venezolanos, no sé qué está haciendo aquí y no se mete en el ejército cubano. Qué cosa, ¿no? Lo cierto es que me regresan al hotel y yo llamo a el embajador de Cuba en Venezuela, Norberto Hernández, y me dice... Le digo, mira lo que me está pasando, ¿ok? Y sale el avión, en 3 horas o 4 sale el avión, que era un avión, antes no había vuelos directos ni nada de eso, el avión iba a parar en Panamá para llenar el tanque de gasolina, pero tú no podías bajar. Entonces recuerdo que él me dijo, mira, estoy en interiores, lo que tardo en vestirme y llego allí. Y efectivamente llego allá. Y quiso pagarme el hotel y dije yo no, a mí no me pagan nadie del gobierno, de este gobierno, ni ningún gobierno, ningún hotel, ni nada. Yo hice lo que tenía que hacer y le hice las preguntas que tenía que hacer. ¿Okay? O sea, pues que de broma saliste de Cuba, pudieras estar ahorita preso allá. Salí de Cuba por él. Y entonces me acompaña, y no quiero exagerar, pero entre 20 y 30 minutos yo escuchaba los gritos en el aeropuerto, a puerta cerrada, en la oficina de donde supuestamente iban a sacar a la gente en el avión. Sale como a los 20 o 30 minutos y me dice, no, había un problema con el grupo Iraquere. Un grupo Iraquere era muy popular en ese momento y obviamente se iba a presentar a Venezuela porque tiene exceso de equipaje. Es que me empezaba a meter a mí en el equipaje entonces. Bueno, Napoleón. Y él todavía pensaba que en el avión podían hacerme algo. Porque no solamente viajó conmigo, sino que en Panamá, que no se podía bajar nadie, pero como él era embajador, me dice, vamos a bajarnos aquí para agarrar un avión y llegar primero. Nosotros llegamos como 3 o 4 horas después que llegó el avión, porque ya estaban mis maletas en el avión. Ese es un cuento con Fidel Castro. Pero para colmo, como eso lo hice en diciembre, ¿no? Entonces yo lo paso en diciembre, porque en diciembre no hay rating, la gente está en las hallacas, en las gaitas y demás, y en enero, pero a mí se me ocurre decir que era a través de Radio Habana. No sé por qué dije eso, porque no, Radio Habana no tuvo nada que ver con lo que yo hacía. Y Salvador Romaní, que ahora somos amigos, por cierto, empieza una campaña diciendo, este tipo es comunista. Y empieza a llamar a los diferentes clientes que yo tenía en el programa de radio para que se salieran de allí. Vaya. Entonces yo no conocía a Luis Herrera para nada, pero él era candidato, creo que en ese momento, candidato dentro de COPEI, no candidato electoral. No sé por qué lo encontramos en algún sitio y le decimos lo que estaba pasando y me dice, no te preocupes, yo voy a intervenir. Y él fue el que paró todo eso.
Fíjate tú. Ahora ese es el cuento con Fidel Castro. Una de las más gratas experiencias de muchos entrevistadores, y tú sabes que yo ahorita tengo un profundo entusiasmo por desarrollar esa habilidad, es la capacidad de sacar del entrevistado aspectos o desconocidos o reveladores pues de su personalidad, de lo que ha sido su vida, etc. ¿Cuál es la entrevista que a ti te ha conmovido más, Napoleón? Bueno, Que tú, después de entrevistar a esa persona, quedaste tocado, sentido por la historia que te contó, por la naturaleza de su vida, al punto, yo he visto, por ejemplo, algunos entrevistadores aquí que casi que lloran en cámara, ¿no? Porque lo que están escuchando es tan penoso que tú no recuerdas una instancia donde alguien te haya contado un cuento. Porque yo hice un programa llamado Dimensión Humana, donde la gente me echaba sus cuentos. Era como era como un psiquiatra que la gente decía las cosas que no se atrevía a decir ni siquiera un familiar. De hecho, escribieron un libro sobre el programa Dimensión Humana conmigo, que lo prologó Ramón J. Velázquez, excelente periodista, exdirector nacional, expresidente de Venezuela, ¿no? A quien conocía de hola hola y más nada. Y cuando yo veo que él prologa ese libro, que lo debo tener por acá, y dice, los políticos venezolanos deben ver los programas de Dimensión Humana para que conozcan la realidad del pueblo venezolano y los sentimientos. Entonces, hubo muchos que me conmovieron. De hecho, había un niño en una plaza en el centro de Caracas, que yo le digo, llego a la casa y digo, mira, yo quiero adoptar un niño que vive en la calle, en una plaza. Y me digo, tú lo que estás es loco, ¿no? Ese niño tiene familiar y demás. ¿Te crees que es tan fácil agarrar al niño y llevarlo para la casa? ¿No? Pero fueron muchos que me conmovieron. Pero llegó un momento en que yo hacía las preguntas lógicas, pero estaba muy molesto con los camarógrafos, porque era inútil que yo le dijera, mira, si alguien va a llorar, no le metas la cámara a los ojos. ¿Ok? Y carajo, le metí en la cámara a los ojos. Me imagino que el coordinador o el productor le diría, no, zoom con esas lágrimas. No, entonces yo dije, pero, ¿qué? Porque además, evidentemente, lo primero que hace la gente es echarle la culpa claro, a ti. Programa. Entonces, eso ya me tenía muy cansado, porque además los camarógrafos eran excelentes camarógrafos, grandes amigos y demás, pero hacían eso. Yo no sé si es que le mandaban y le ordenaban a espaldas mías. Algo pasaba allí. Ya que ya se yo estaba molesto y ese programa estaba en el primer lugar. De todo, por encima de las telenovelas y todo, yo tengo ahí los recortes de prensa. Inclusive estaba por encima de Ligia Elena, que estaban lanzando una telenovela de Venevisión, ¿no? Y el programa estaba en el primer lugar, y Helena estaba en el segundo, tercero, no sé dónde. Pero llegó un momento en que yo estaba entrevistando a una señora, una muchacha, que tocaba el órgano en un nightclub en Chacaíto, un bar en Chacaíto. ¿Sí? Pero para suavizar la cosa, ese programa se llamaba 5 historias, 5 mujeres, estaba Delia Fiallo, había varios, ¿no? Y yo quería una persona normal y si es joven mejor. Entonces yo empiezo a conversar con ella, esa iba a ser la entrevista live, y entonces ella me dice que su padre murió y que se metió a la música gracias a él, que él fue su inspirador, y que siempre estaba cantando, tarareando una canción que a él le gustaba. Bueno, lo digo, yo le pregunté, bueno, toca la canción a ver cuál es, ¿no? Y empieza a llorar. Entonces yo digo, paren. Mi amor, no te pongas a llorar, porque van a pensar que yo le pellizco el culo a la gente. ¿No? Háblame de tu padre vivo, háblame de las cosas buenas, pero no me hables de eso. Y yo llegué al canal y dije, renuncio. Yo quiero hacer otra cosa. Ustedes saben que a mí lo que me gusta es la música. Yo quiero hacer, y cada vez que me llaman a un canal de televisión, ¿no?
para hacer programas de opinión. Como decía Marcel Granier, después de los programas que yo hacía en la mañana, el periodismo se vivió de televisión en antes y después de Napoleón Bravo. Entonces, llego allá y cada vez que me pregunta alguien, mire, yo no soy el indicado para hacer un programa de opinión, porque yo no pertenezco a ningún partido político, porque a mí en especial no me interesa la política, pero no porque crea que sea buena o mala, tampoco me interesa el ballet, ¿no? Por decirte algo, hay un cuento de Teodoro Pekov y el ballet. Entonces, le digo, y entonces me dicen, ¿qué es lo que tú quieres ser? Yo quiero ser como Amador Bendayán en Sábado Sensacional. Programa de variedad. Yo no sé qué concepto tienen, pero me miran así como diciendo, te estás burlando de nosotros. ¿No? No, yo quiero hacer Sábado Sensacional, ¿no? O un programa de musical. Parecido. Eso es lo que a mí los programas. Pero te transformas a pesar de todo eso, como dijo Marcel Grenier, en el antes y después del periodismo de televisión y de la parte polémica, de someter a los entrevistados a admitir o a confrontar verdades, ¿no? Y eso te pone también en una situación de conflicto con figuras de poder y con figuras del canal, o sea, con los dueños de los medios. ¿Cómo fue esa experiencia de querer tener libertad creativa en este sentido de poder preguntar lo que tú consideres conveniente, so pena, como pasó en el caso de Fidel, de hacer abochornar al invitado o en todo caso que entrar en conflicto de intereses con el dueño del medio? Lo mejor de todo es que las dos personas que realmente se pusieron sumamente bravas conmigo, y uno de ellos que era un copellano, no me acuerdo el nombre, Dager, creo que era algo de Jorge Dager, que no era Jorge Dager, que ya había muerto. Claro. Yo no tuve la culpa. De hecho, en el caso de Dager, ¿no? Mi mano derecha en ese momento en el programa era muy amiga de toda esa familia, ¿no? Y tanto en el caso de Teodoro Pekov, que yo llevé al cura de Venevisión a un burdel de Katia para hacer un programa y lo senté en una cama con una prostituta, pero ese es un trabajo de un cura. Para que la confesara, supongo, ¿no? No para que, claro, para que le diera la absolución. El puta le dijera por qué estaba en eso y le dijera que no era conveniente, lo que ellos quisieran hablar. ¿Okay? Allí hubo una confesión sumamente grave que tenía que ver con Teodoro Pekov. Y yo le dije a la productora, esa parte de Teodoro Pekov es su vida privada, no me la pongan. ¿Okay? Me quitan eso y me lo borran antes de que vayamos a edición. Y en el caso de Jorge Dager, o de Dager, no sé cómo se llamaba él, ni siquiera me acuerdo si se apellía Dager, pasó lo mismo, solamente que en el caso del copellano, la mano derecha mía era gran amiga de toda la familia. Y le dije, esta parte no la pongas. ¿Okay? Y la puso. En los dos casos la pusieron. Formé un lío, casi boto a mi mano derecha y toda esa cosa. Yo, sorpresa, cuando yo me voy del programa, salió el programa, ese programa fue grabado y entonces yo no fui ese día, pero me dijeron que él fue a caerme a golpe, que fue a Venevisión a caerme a golpe porque salió eso. Le digo, bueno, mira, si salió, salió. Además, él lo dijo perfecto. Yo no estaba de acuerdo con que eso saliera, pero ahí lo dijo. Esas son las dos únicas cosas que algún invitado se quejó. El que siempre se quejaba se llamaba José Vicente Rangel, que debe estar en la quinta paila del infierno, eso espero. Seguramente. A la gente y amoral como el sol. Pero, ¿cómo se llama? Siempre se quejaba por debajo. Que para hipócrita, ¿no? ¿Cómo se llama? Es muy difícil. Él es peor que él es peor que Maduro, que Diosdado Cabello, que toda esa gente. Pero un rato largo. Ahora, estás en el pináculo de tu carrera profesional, tienes un programa de gran sintonía, eres una personalidad que todo el mundo aprecia, respeta y además de eso ve a diario. Y viene la gran tragedia venezolana. Te ves en la necesidad de irte del país y tienes que reinventarte. ¿Y cómo ha sido esa transición, Napoleón, del hombre de medios de televisión,
de ratings, de cosas de esas, a el youtuber de hoy, un exitoso profesional que a pesar de la experiencia y de la edad y de venir de esa generación de radio y televisión, hoy tiene más de 100.000 suscriptores y tus programas los ven miles de personas y los haces a diario. Y me consta que los haces solo. O sea, tú eres el manager, productor, entrevistador. Entonces, es increíble y es algo de lo cual yo quisiera que tú me dieras un poco de reflexión de cómo tú, en vez de dedicarte a otra cosa aquí en el exilio, has decidido continuar la lucha por Venezuela desde tu tribuna, de lo que tú sabes hacer. ¿Y cómo fue esa adaptación al YouTube? Bueno, primero yo estaba como muy cansado de los programas de opinión. Cuando me llaman a hacer 24 horas, el programa duraba media hora. Y le preguntaban al que iba a invitar, no fue mi caso, por cierto, de qué quería hablar para preguntarle de qué quería hablar. Le digo a los de Venevisión, le digo, bueno, pero lo mismo, yo quiero hacer Sábado Sensacional, ¿no? No les conviene que yo haga ese programa. Entonces lo primero que hago es, empiezo de media hora, pero empiezo de lunes a viernes, eran políticos. Digo, bueno, pero los políticos, yo vengo a hacer Dimensión Humana, que es el pueblo hablando. Vengo a hacer la historia contemporánea de Venezuela con la Fundación Neumann y la Fundación Zubillaga, que es la historia contada por sus protagonistas. Y voy a estar entrevistando todos los días a los políticos que van a decirnos más o menos lo mismo, porque están en su carrera política, ¿no? Y empecé a meter otro tipo de gente poco a poco. Y el programa empezó a tener rating. Hasta que llegó un momento en que el programa no duraba media hora, duraba 3 horas normalmente, y hasta 6 horas y más cuando hacíamos programas para recolectar fondos para la gente humilde o para alguna fundación, ese tipo de cosas, o porque poníamos a competir a 2 pueblos, ¿no? Para que el ganador se llevara una de las grandes necesidades del pueblo, ¿no? Porque el alcalde o el gobernador se comprometía. En ese momento el programa estaba por encima de todos, inclusive como anunció Venevisión, Napoleón Bravo encendió las mañanas, porque un montón de gente que nunca encendía la televisión en las mañanas empezó a encender. Cuando llega Chávez y empieza el problema político, ¿no? Que se agrava el problema político por el despelote de la oposición en ese momento a Chávez, de los adecos, de los copellanos, no sé qué, de Alfarucero por un lado, de Irene Sáenz por el otro y demás, que todo se polariza y que Salas Romer no quería aparecer en la televisión nacional porque según las encuestas él estaba maravillosamente bien, porque fue muy buen gobernador, por cierto, que estuvimos discutiendo eso él y yo ahora, pero eso fue un error, ¿okay? Porque a lo mejor te amaban y te conocían en Valencia, en Carabobo, en el centro del país, ¿no? Pero en los Andes, en el sur, en el oriente es otra cosa. Claro. Pero bueno, ok. Perdió por muy poco, por cierto, la gente cree que Chávez arrasó. Lo cierto es que los invitados del programa y el tema del programa siempre fue el tema coincidente y central de la primera página del Nacional, el Universal y Últimas Noticias. Y normalmente quien daba las declaraciones porque se movió muy bien, porque ese fue otro showman, es más, una vez le dije, chico, si tú no ganas las elecciones, ¿por qué no hacemos un show musical? Yo siempre he querido hacer Sábado Sensacional y tú puedes hacerlo muy bien. ¿Quién era? Lo podemos hacer en el Canal 8, le digo yo a él, ¿no? Entonces, pobrecito yo, que totalmente equivocado estaba. Entonces, pues, ¿pero quién era? ¿Quién era esa persona? Hugo Chávez. Ah, le digo eso, el innombrable. Claro. Y entonces, porque él animó muchas cosas, animó inclusive en Maracay, y le gustaba la música criolla, ese tipo de cosas. Y era realmente muy simpático, ¿no? Él sabía moverse. Y entonces, normalmente, por lo menos una vez cada 15 días o cada 3 semanas,
Él era titular de primera página de la prensa, porque él vendía, porque los medios de comunicación, la televisión y la radio tienen una cosa que se llama rating, que es como si fuera una votación diaria, minuto a minuto. Así es. Los programas que tienen más rating son los que más se ven. Y si son los que más se ven, son los que mayor le interesa a los clientes. Claro. Lo mismo pasa con la prensa. Hay titulares, así como durante un tiempo fue Irene Sáenz, ¿okay? Llega un momento en que Chávez es el personaje nacional. Entonces aparecía en el programa, como aparecían en todos los programas. Pero como el mío era el que más se veía por encima de los demás, la gente solía verlo y lo recuerda más en el programa. ¿Okay? Gana Chávez y el primer año, como siempre se hace en todas partes del mundo o en casi todos los países del mundo, y yo hacía, vamos a ver qué hace el primer año. Pero antes de que finalizara el primer año, empezamos a ver que el tipo ya no era lo que decía, sino que a medida que empezaba a agarrar... Empezó a venir el viraje, ¿no? Cambiaba el lenguaje y empezaba a convertirse en un pequeño dictador. Nadie todavía lo veía como dictador, o casi nadie por lo menos. Y entonces empiezo a denunciarlo. ¿Okay? Y en otras partes empezamos a reírnos de cosas que hacía, como cuando lo pusimos y que a hacer una clase de inglés, ¿no? Con el personaje de la Radio Rochela y demás, que fue el programa Venevisión que me lo permitieron. De eso no se acuerdan los chavistas de derecha, porque para mí hay chavistas de derecha y chavistas de izquierda, que son exactamente iguales. Lo cierto es que el primer programa que prohíben es el mío. El primer programa que prohíben se llama 24 horas, que lo prohíben. Yo me vengo para acá, me dicen, ¿quieres dirigir una emisora que tenemos en Chile, una que tenemos en Portugal? Mira, yo quisiera hacer la emisora esta que tienen paralela, ¿no? Porque así descanso, yo estoy harto de todos estos programas políticos, estoy hasta la coronilla, quiero descansar, y entonces yo tengo una casa en Orlando, si quiero le hago la programación a esa emisora que tenían de repetición de programas, no me acuerdo, Venevisión Internacional creo que se llamaba. Lo cierto es que pasaron los meses, cayó el rating, y entonces hacen una encuesta a nivel nacional, y en la encuesta yo aparezco como el periodista de mayor credibilidad, entre inclusive los chavistas. Entonces ellos hablan, la directiva habla con Hugo Chávez, con José Vicente Rangel y con Luis Michelena. Si yo puedo regresar. Hugo Chávez y Luis Michelena dijeron que sí. José Vicente Rangel dijo que no. Interesante esa anécdota, ¿eh? Y entonces la emisora evidentemente no le hace caso a José Vicente Rangel porque no era muy querido en las emisoras ni con los políticos, que digamos, porque todo el mundo sabía que él era el palangrista número uno, ¿no?, de la prensa en Venezuela, ¿no? Y que a través de él y su mujer le vendieron las basuritas que hace la mujer a cuanto banquero hay. Así es, un extorsionador. Era un extorsionador nato. Entonces, yo arranco de nuevo en el programa, pero no arranco complaciente, evidentemente. Y es cuando lo cierran por segunda y última vez, que Chávez Frías entonces dice en una manifestación que tuvo en La Guaira, ese programa de la mañana que está haciendo Gustavo Cisneros, ¿no? Ese programa, ¿no?, te vamos a cerrar la emisora por golpista. O sea, sale del aire. Yeah. Y si me hubiera salido del aire, yo mismo digo que me voy del aire. Porque ya se había vuelto intolerable el ambiente, ¿no? Me trataba muy bien y yo no tenía mi trabajo. En cambio, el gobierno era una basura. Y ese fue el segundo y definitivo cierre. Cuando yo llego aquí, ya yo estoy hasta la cola. Entonces me llaman para un canal en Miami por un lado, pero primero me llaman un canal grande para un programa en la mañana y digo, mire, yo ya estoy muy mayorcito
para ponerme sombreritos y hacer el ridículo en televisión. Yo lo hago en privado, pero no en televisión. Yo puedo, si yo hago lo que hacen los jóvenes en ese programa, claro, ellos quedan simpáticos, pero yo voy a quedar como un ridículo payaso, ¿no? Haciendo cosas que están bien para los jóvenes o para algunos jóvenes, pero no para mí. Y luego me ponen a sustituir a María Elvira, que es una periodista muy popular aquí en Miami, pero por un tiempo yo estaba hasta la corona. Yo no quería hacer más nada. Y entonces es por eso que ahora lo que hago aprovecho el YouTube para hacer unas cosas que los youtubers no hacen. ¿En qué consiste? Los programas tienen que durar 20 minutos y tienen que ser atractivos, polémicos, lo que yo era en televisión. Pero yo lo que quiero hacer es, bueno, si yo tengo la enorme ventaja de conocer a este gentío que he conocido, que la mayoría me tiene aprecio, ¿okay? Y todos me respetan, yo quiero escucharlo, ¿okay? Y aprovechar ese contacto que tengo para que mi gente, es decir, mi país, mi pueblo, los escuche. Entonces, por eso es que casi no intervengo. Yo hago una presentación a veces más corta, a veces más larga, ¿ok? Y después los dejo hablar. Cuando veo que están diciendo algo que puede interesarle profundizar en ese tema a las personas, es cuando le repregunto, ¿ok? Y con frecuencia eres el abogado del diablo, como tú mismo te defines. Y yo digo, mira, soy abogado del diablo, como para decirle a la gente, mire, no estoy ni a favor ni en contra de lo que están diciendo. Yo no estoy ni a favor de cuando el peo de los venezolanos con Trump, que prácticamente sustituyeron a Simón Bolívar por Trump. Yo estaba asombrado, bueno, pero con todos los problemas que tenemos en Venezuela, qué bueno que Trump está haciendo eso, pero no es para que los venezolanos se dividan, ¿no? Por un presidente en el extranjero, por mucho que nos apoyen. ¿Cómo nos vamos a dividir? Todo lo contrario. Qué bueno que lo está haciendo, pero hasta ahí llegamos. Si tú no estás de acuerdo con lo que eres, después que tú no eres demócrata. Tú no crees y no crees que se debe escuchar al que piensa diferente a ti. ¿Ok? Entonces, ahí está. Yo lo único que no entrevisto porque es YouTube, ¿ok? Bravo 24, es a los chavistas. Porque ellos tienen todos los medios en Venezuela secuestrados, que es diferente a que los medios sean chavistas. Así es. Secuestrados, y si te les alza, te eliminan, te quitan la concesión y ya está, que es otra cosa que deben eliminar cuando haya una verdadera democracia en Venezuela. Si los canales privados no tienen por qué estar dependiendo del gobierno, sino de unas leyes de radio y televisión. Claro. Y si violan alguna de esas leyes, denunciarlo en la justicia, a ver. Como es aquí en los Estados Unidos. Como es en los Estados Unidos, más nada. Pero los medios privados también pueden reservarse el derecho de admisión, como se reservan los restaurantes, los cines, todo el mundo. Bueno, si yo no quiero que entren chavistas o trumpistas o gente de Biden, bueno, entonces, si tú estás con Trump y no aparecen trumpistas no veas el programa, ve otra. Así es, vota con tu sintonía. Si no te gusta CNN, bueno, a lo mejor te gusta Fox. Si no te gusta Fox, ve a CNN o a otra, ¿ok? Pero ya está. Aunque yo creo, y a mí me gusta, escuchar las dos versiones. Demócrata y ahora ya ¿Dónde estamos parados? Claro. Ahora ya para cerrar esta oportunidad que me he dejado de conversar contigo en público, quería tus impresiones sobre las más recientes polémicas sobre el cierre que le dio Twitter a la cuenta de Trump. ¿Y cuál sería tu visión como comunicador social de la, digamos, ética o de la manera en que las redes sociales están manejando o decidiendo quién tiene acceso y qué se puede decir y qué no se puede decir, ¿no? Bueno, primero en Twitter, ellos tuvieron que ir hace 1 año, 2 años atrás al Congreso norteamericano acusándolos de que hay una enorme libertad, que cómo es posible y no sé qué cosa, que había que poner unas reglas. Y entonces Twitter tiene unas reglas. Es decir, tú no te puedes meter en Twitter si no lees las reglas y pones acepto.
Y si no las lees, como hacemos la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, ¿okay? Porque parto de la buena voluntad de ellos, pero que debería leerlas, de todas formas, si no pones acepto, no puedes utilizar ni el Twitter, ni el Facebook, ni el WhatsApp, ni nada. ¿Okay? Entonces, no solamente cuando empezó todo este lío que Trump dijo que todo el mundo lo acosaba, hay que recordar que Trump, ya como candidato republicano, siendo el candidato para la presidencia de los republicanos, se metía con el estatus de Washington y se metía con republicanos y con demócratas. Él llegó un poco como llegó Chávez, ¿no? Todo el pasado es una basura, yo lo voy a arreglar. O como el paralelismo entre Trump y Chávez, independientemente de la orientación política, pero de los métodos, de la estrategia y de la carisma, es extraordinariamente similar. Yo no me meto en eso, se lo estás diciendo tú. Lo que te voy a decir es que entonces Twitter empezó cuando todo este lío de que ¿cómo se llama? Cuando empezó, que hizo ya varias veces Twitter había puesto esta afirmación es falsa y ponían por qué es falsa. Tú X número de informaciones te crean inconvenientes con Twitter. No porque fuera Trump o no fuera Trump, sino que Twitter, a pesar de que era el presidente de los Estados Unidos, tomó esa medida. Entonces, Twitter empezó con las presiones y demás, las presiones de la gente y los líos que se estaba, Estados Unidos está dividido, ¿okay? Empezó a tomarse más en serio que había que respetar, ¿no?, las normas que la gente aceptó para poder utilizar Twitter, ¿ok? Y entonces una de las normas es que tú no puedes incentivar al odio y demás. Es por eso que no solamente cierran a Trump, cierran a los dos delincuentes, estos guerrilleros colombianos. Cierran a varias personas. Sí, me imagino que se transformará en una cuestión consistente, ¿no? Ahora, ¿tú no crees que lo que han debido hacer en vez de cerrar la cuenta era simplemente eliminar esos tweets que apelaban a la violencia? Porque en YouTube también, a mí me han bloqueado equivocadamente, por cierto, videos en YouTube, porque el algoritmo mal clasifica algún aspecto del mensaje. Y por cierto, ¿alguna vez te han bloqueado o te han hecho algún conflicto? Me dicen que algo de eso yo puedo apelar, apelo y siempre me dan la razón. Okay. Yo creo que eso es fortuito, que ellos lo hacen de vez en cuando. No, eso lo hace un algoritmo. Yo no creo que haya nadie sentado viendo esos programas. Pero espera un momentico. Eso es una empresa privada. Sí. Entonces, que tiene un reglamento, que se puede haber hecho el loco durante mucho tiempo. Y que pudo haber hecho lo que hizo, que decir esto es un fake news. Ya que Trump hablaba tanto de fake news, esto es un fake news y explicaban por qué. ¿Ok? Ahora, ellos tienen todo el derecho, nos guste o no, ¿okay?, de cancelarnos la cuenta. Cancelarlo porque tú firmaste que estabas de acuerdo con la unilateralmente. Ahora, no tiene ni siquiera que darte explicaciones. Lo impresionante es que primero Trump prácticamente gobernaba por Twitter. Él no hacía ruedas de prensa prácticamente. No. Él decía por Twitter primero lo que hizo. Destituía gente por Twitter. Trump además tenía una extraordinaria popularidad. Sí. Era nada menos, y aunque no la tuviera, que sí la tenía, era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Y esa gente tuvo, las que tú sabes, de decirle, bueno, hasta aquí llegamos con esto. Bueno, pero lo hicieron al final, ya cuando se había visto que había perdido las elecciones, ¿no? Fueron muy cautelosos. Bueno, Napoleón, quería agradecerte muchísimo esta oportunidad. Sé que tú tienes una agenda apretada, entrevistas a mucha gente al día, pero esto era algo que tenía que hacer yo desde hace tiempo, porque yo soy uno de tus consecuentes televidentes y siempre he disfrutado de eso, y me preguntaban si alguna vez te habían hecho alguna entrevista, y me imagino que sí te la han hecho, pues yo quería hacerte una.
Sí, señor. Bueno, un amigo, un abrazo, amigo, y hasta una próxima oportunidad. Gracias por todo, Napoleón. Buenas No, noches, gracias entonces. a ti. Y a Nos Ángela, vemos. que la tengo en la mira. Ya le diré, doctor, doctor. Hasta Gracias, luego. pues, un abrazo. Chao.